Buenas noches a todos. Empezamos la clase número 4. Seguimos con el tema de nivel del curso básico de instrumentación. Hoy vamos a hablar, empecemos con un video para configurar un transmisor de presión diferencial para nivel en tanque cerrado. Aquí tenemos un video, ya les comparto, ya lo vamos a seguir. Bueno, empecemos con el video. Bueno, a continuación vamos a explicar cómo hallar la URV y la LRV para transmisores de nivel por presión diferencial. Esto en tanques cerrados, ¿sí? Antes de comenzar con la explicación debemos tener claro el término gravedad específica, que no es más que la densidad de un objeto o un fluido sobre la densidad del agua. Como ejemplo tenemos aquí la gravedad específica del crudo ligero, ¿sí? El crudo, su densidad es de 870 kilogramos sobre metro cúbico sobre el agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Realizamos la división, nos queda 0,870 su gravedad específica. ¿Sí? Aquí tenemos otros ejemplos, como el del agua, que es uno, la glicerina, crudo pesado y la nafta. Bueno, así podemos comenzar. Vamos a hacer el cálculo de la URV y la LRV de un tanque cerrado con pierna seca o dry leg. Para ello tenemos que tener en cuenta el nivel máximo que va a tener el tanque, la gravedad específica, en este caso es un tanque de agua. Aquí tenemos el transmisor de presión diferencial y sobre cámaras, la de alta y la de baja. Entonces, toda en la fórmula para hallar este rango, debemos hacer uso de la fórmula delta P, que es igual a la presión de la recámara de alta menos la presión de la recámara de baja. La LRB depende entonces de la presión de alta cuando el nivel está en lo más mínimo. En este caso, el tanque está vacío. Por ende, la presión que se está ejerciendo en la recámara de alta es cero. Eso multiplicado entonces por la gravedad específica, como se muestra acá, que es 0 pulgadas de agua por 1, menos la presión ejercida en la recámara de abajo, igual va a ser de 0 pulgadas de agua. Tener en cuenta que aquí, si se genera algún gas o algún vapor, esa presión va a ser igual en las dos recámaras. Por ende, la diferencia de presión que va a haber entre la recámara de alta y la de baja va a ser 0 pulgadas de agua. Otro caso aquí, en ese tanque, es cuando tenemos un tanque elevado. Va a haber una facilidad en tuning, puede ser, lo cual nos permite acceso al transmisor de presión diferencial. Hay que tener en cuenta entonces la pierna de alta, que se encuentra, en este caso de un metro, que es de 39,3 pulgadas de agua. Se toma en cuenta entonces la presión ejercida por esa pierna de alta. Entonces, cuando el tanque está en ceros, o sea, no tiene ningún fluido, va a haber de todos modos un remanente en la línea de alta, ¿sí? De ese mismo fluido. ¿Sí? Hay que tener en cuenta entonces eso. Puede que aquí haya una bomba que drene el tanque, igual no va a drenar la pierna de alta, entonces va a mantener siempre esa presión, aún así el tanque esté vacío. Esa presión se debe tomar en cuenta para hallarle entonces la LRV del rango de medida del instrumento. Entonces, delta P es igual a la presión de alta en estas condiciones, que en este caso va a ser de 39,3 pulgadas de agua, por la gravedad específica del agua, que en este caso es 1, menos la presión de la recámara de baja, en este caso es 0. No hay ningún fluido, no hay nada que ejerza presión sobre la recámara de baja, entonces va a dar como resultado 0. El resultado de esta operación nos va a dar entonces una LRV de 39,3 pulgadas de agua. Se hace el mismo proceso entonces para la URV. Empezamos por el primer tanque. Sí, igual. El nivel sube al máximo, que es 144 pulgadas. Esa es la presión que se está ejerciendo en la recámara de alta por la gravedad específica menos 0, que es la presión que se está ejerciendo en la recámara de baja, nos da como resultado los 144 pulgadas de agua. Entonces tenemos un rango de 0 a 144 pulgadas de agua en el primer tanque, en este. En ese tanque entonces tenemos, se hace la misma fórmula, pero tener en cuenta que esto que se suma
estas dos presiones, los 144 del tanque más los 39.3 pulgadas de agua de la facilidad de tubing que va conectada a la recámara de alta. Se suman estas dos, dando como resultado 183.37 pulgadas de agua, la suma de estas dos presiones. Esa es la presión que se está ejerciendo en la recámara de alta, menos cero, que pues igual sigue manteniendo esa presión en la recámara de baja, nos da un total de 183.37 pulgadas de agua, quedando rango entonces de 39.3 pulgadas de agua a 183.37 pulgadas de agua para el segundo tanque. Es muy sencillo calcular, simplemente hay que tener en cuenta la distancia, límites del tanque, ¿sí? Cuando está en el mínimo nivel y el máximo nivel, y la gravedad específica del fluido. Ese sistema es muy bueno, pero ¿qué pasa? Como se va a generar altas presiones, vapores, gases, lo más probable es que esos vapores se condensen y caigan aquí en la recámara de baja. ¿Sí? Al caer, al condensarse, va a haber un líquido aquí que me va a ejercer una presión sobre la recámara de baja y la variable de proceso que me muestra el transmisor no va a ser fiable. Por ello, hay una solución, que es introducir un líquido con una gravedad específica conocida. En este caso, hacemos uso de la glicerina. Entonces, ya así haya vapores o gases, igual va a mantener esta misma columna de glicerina en la pierna de baja. Entonces, ese es el mismo proceso que el anterior tanque. Simplemente hay que tener en cuenta ahora que la recámara de baja posee entonces una presión. ¿Sí? Hay una presión que se está ejerciendo ahí. Va a ser entonces una constante en este caso. Entonces el nivel es de 144 pulgadas por la gravedad específica en la recámara de baja. Entonces eso no se va a mover, se va a mantener. Igual se hace el mismo proceso. Delta P igual a presión de alta menos presión de baja. Y sigue aquí 0 pulgadas de agua para la recámara de alta, cuando el nivel está en ceros, por la gravedad específica, menos la presión que se está ejerciendo sobre la recámara de baja, multiplicado por la gravedad específica de la glicerina. Nos da como resultado 259.2. Quedamos con un valor negativo para la LRV. Igual si sube el nivel, hacemos la misma fórmula, sube el nivel, se está ejerciendo una presión sobre la recámara de alta, se resta con la presión de la recámara de baja, que es 259, nos da como resultado menos 115.2 pulgadas de agua. Podemos hacer el mismo proceso cuando el tanque está en una plataforma, está elevado. Aquí igual se suma la presión ejercida aquí en la recámara de alta por la pierna húmeda. Igual aquí la pierna húmeda de la recámara de baja tiene un cambio. Obviamente hay una mayor longitud, por ende va a haber una mayor presión del líquido. En este caso, el líquido es glicerina en la pierna de baja y en la pierna de alta el líquido es el del mismo proceso, que es agua. Igual, cuando el nivel está en ceros, va a haber una presión que es de 39.3, que es de la pierna de alta. Esto multiplicado por la gravedad específica del agua, del líquido que se encuentra en la pierna de alta, menos la presión ejercida en la recámara de baja, ¿sí? Que son 183.37 pulgadas de agua por la gravedad específica. Resultado de la fórmula, menos 290.696 pulgadas de agua. Si sube el nivel, igual. Se toma en cuenta entonces la presión ejercida más del tanque, la presión ejercida del tanque más la presión ejercida por la facilidad de tubing, menos el resultado de la presión ejercida sobre la recámara de baja. Nos da como resultado entonces un rango que va desde los menos 290.6 pulgadas de agua a los menos 146.6 pulgadas de agua. De esa forma hallamos el rango de un transmisor de nivel por presión diferencial. Ahora bien, nosotros también podemos hallar la interfaz de un tanque, puede ser una interfaz de agua y crudo. Esto es muy común en equipos como tratadores, como calentadores, decantadores, bueno, entre otros. Podemos hallar esa interfaz, pero ¿cómo? Fácil. En este ejemplo tenemos un tanque con un colchón de agua de 20 pulgadas de agua. Significa aquí la facilidad de tubing está encima de ese colchón de agua. Por ende, para hallar la LRV, tenemos que tomar en cuenta solo la presión ejercida por el crudo y la presión ejercida por la pierna de alta, que pues tiene glicerina, que en este caso de 1.8, la gravedad específica. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos la misma fórmula. La LRV. ¿Cuál va a ser mi valor mínimo?
Va a ser entonces cuando el nivel del crudo esté en 124 pulgadas de agua. Ese va a ser el valor mínimo del rango. Esto se suma a la presión ejercida por la pierna de alta, que está embebida en glicerina, que es de 39,3 pulgadas de agua. Se suman estas dos, aquí puede ver la ecuación. Sí, ojo, hay que multiplicar esa presión por la gravedad específica del fluido. ¿Sí? En este caso, el crudo es de 0,870, menos la presión ejercida por la recámara de baja, que es 283,37 pulgadas de agua por la gravedad especificada de la glicerina, que es en este caso 1,8. Resultado de la operación, menos 151,446 pulgadas de agua. Sí, entonces, para poder hallar, o sea, en conclusión de todo eso, para poder hallar la URV y la LRV de un transmisor de presión diferencial, hay que tomar en cuenta las condiciones del proceso, cuando está en el máximo nivel y en el mínimo nivel. ¿Y qué pasa con la recámara de alta cuando tenemos el mínimo nivel, el máximo? Lo mismo pasa con la recámara de baja. ¿Qué pasa cuando el nivel está en lo mínimo y cuando el nivel está en lo máximo? ¿Sí? Entonces, la LRV significa que el nivel está en lo mínimo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones por las que pasan las dos recámaras? De esa forma hallamos entonces el rango del instrumento. La interfaz de agua, si el colchón de agua subió, entonces tomamos los 124 pulgadas de agua, que está por encima desde aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces son 124 pulgadas de agua más la presión ejercida en la recámara de agua. Esto es una constante, siempre va a mantener con su presión. ¿Sí? Se suman estos, se multiplican cada uno por su gravedad específica, se resta por la presión ejercida en la recámara de baja. Como resultado, tenemos un rango de menos 151,446 pulgadas de agua a menos 135,326 pulgadas de agua. Entonces, de esta forma podemos medir la interfaz que hay entre el agua y el crudo. Ya si quieren ver el porcentaje de esa interfaz, podríamos hacer por medio de la ecuación de la pendiente, o podemos hallar la relación que hay entre la presión, la variable del proceso que muestra el transmisor de presión diferencial versus la interfaz que tiene el equipo. Eso está en videos anteriores. Es otra ecuación muy sencilla. Espero que el video les haya... Bueno, ¿entendieron? ¿Qué dudas tienen ahí? ¿Sí entendieron ahí el video, no? No, o no lo entendieron. Este video les comparto para que lo tengan ahí y lo repasen. Ahora sí vamos a aclarar los temas. ¿Qué es tanque abierto y qué es tanque cerrado, no? Este es, aquí hablamos de un transmisor de presión diferencial para un tanque cerrado. ¿Listo? Para medir nivel. Y tenemos dos términos, el URB y la LRB. ¿Qué es esto? URB, ¿qué es LRB? ¿Ahí lo dijeron? ¿Quién lo dice? El máximo rango URB y el mínimo LRB. Eso. ¿Por qué está, si fuera, por qué está en URB y LRB? Porque es en inglés, ¿cierto? Acorde a la norma, es la norma ISA, todo viene del inglés. Upper rank value y low rank value. Valor de rango alto y valor de rango bajo. ¿Listo? Ese es lo de este término que un transmisor de presión diferencial va a llevar, ¿cierto? Bueno, ahora, normalmente aquí nos dan el ejemplo de un tanque cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué el tanque cerrado? Porque pues obviamente el tanque abierto es más, como lo veíamos en la clase pasada, eh, la atmósfera, la presión atmosférica interfiere no hay necesidad de colocarle esta toma que tenemos aquí, esta toma que tenemos aquí que se llama la toma de, ¿cómo se llama la toma? ¿Cómo se llama? Aquí tenemos el transmisor de presión La toma diferencial. de alta, Esta de aquí, la que subrayé ahí, este es ¿cómo le coloco a este transmisor? LT, ¿cierto?
level transmitter. Entonces, aquí, ¿por qué dicen amigos que es la toma de alta? Mire que hay una confusión, ¿cierto? Vamos a tiene por aquí. Logrando y listo, listo. Y aquí dice que esta es la L, ya. Es la toma de baja. La toma de baja está en la parte superior y la toma de alta está en la parte inferior del tanque, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a medir por la toma de alta. O sea, la toma, aquí va a sentir la presión hidrostática, ¿no? Es para medir nivel, ¿no? Para medir nivel, pero de líquidos, de líquidos, de Por líquidos. la columna de líquido. Ajá. Entonces, mire, aquí el tanque está cerrado, ¿qué quiere decir? Que aquí va a haber una presión. Digamos que este tanque trabaje a, digamos, un ejemplo. Deme un ejemplo ahí, cualquier unidad, cualquier valor en presión. ¿Quién me dice un valor? Dígame un valor, por favor. 50 20 PSI. 50 PSI. 50 PSI. Vamos a anotarlo aquí. 50 PSI. Puede ser G o puede ser A. En ese caso, si lo dejo así solo, se entiende que es G, o sea, manométrica. 50 PSI manométrica. ¿Qué quiere decir que es manométrico? Pues que arranca de como vemos en la parte de presión, desde aquí el cero relativo, o sea, la presión atmosférica, de aquí para acá. Este es el cero absoluto, o sea, que tiene en cuenta la presión atmosférica. Entonces, esta arrancamos de aquí. Por lo tanto, tenemos 50 de aquí para arriba, 50 PSI. Y decimos que es G para aclararlo, pero no, si usted encuentra en los libros o cualquier plano esta expresión de 50 PSI, se entiende que es manométrica. Ah, que el diseñador dijo que necesitaba que era absoluta. Él tiene que aclararlo porque si no, si lo escribe así, se entiende que es manométrica. ¿Yo? Para que tengan en cuenta esa parte. Y si lo necesita absoluta, entonces le tiene que colocar la A, absoluta. ¿Listo? Tengan en cuenta esa parte porque se pueden llegar a errores. Por norma, si le colocan ahí, si le colocan ahí la A o la G pues forma de aclararlo, ¿no? Pero no, si lo colocan ahí solo, no hay necesidad de entenderse que es manométrica. Bueno, entonces el tanque está presurizado. Pero aquí, por ejemplo, vemos que este tanque tiene 144 pulgadas de altura, 144 pulgadas de altura. ¿Qué quiere decir? Y lo vamos a medir prácticamente casi la altura del tanque. ¿Qué me va a medir este transmisor? ¿Esta presión? ¿O cuál me va a medir? ¿O la presión del líquido? ¿Qué es lo que necesitamos medir ahí? Esta altura, ¿cierto? Y como esta altura, digamos aquí lo máximo que nos dice que tiene 144 hasta aquí, hasta esta toma. Entonces vamos a medir 144 pulgadas en altura del líquido. Pero sucede que aquí el tanque está presurizado y necesitamos conectar esta toma en la cámara de baja. La cámara de alta que es high y la cámara de baja que es low. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesitamos compensar esta presión, que esta presión de aquí pegue para acá. Bueno, hagámoslo con otro color. Hagámoslo con otro color. Necesitamos que esa presión de que estos 50 PSI se entra por aquí y la otra entra por aquí. ¿Qué quiere decir que si entra por aquí, qué pasa con eso? Se anula, ¿cierto? Ya no tenemos en cuenta esta presión. Simplemente nos va a tener en cuenta la presión hidrostática del líquido porque nomás está entrando por acá, vean. En este caso, la columna de baja, inicialmente la vamos a tener vacía, ¿cierto? Entonces, esta presión que tenemos aquí va a entrar por la cámara de baja, como lo vemos aquí, y no va a entrar por acá. Al menos que se rebose el tanque, llegó y se subió por acá y se llenó esto también
del líquido que teníamos acá. Se nos perrateó la señal ahí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos, ya va a ser el mismo efecto que con los 50 PSI. Se va a anular la presión, entonces ya no vamos a medir bien. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Lo que decía el amigo ahora, llenar esto de un líquido y hacerle un sello aquí para que este líquido no pase para acá y tener un sello de referencia como la glicerina, como el alcohol, como normalmente se utiliza glicerina, ¿no? Bueno, entonces, este es el concepto de tanque cerrado para medición de nivel con transmisor de presión diferencial. Sí, ahora sí ya se va entendiendo un poquitico. ¿Qué duda tienen? ¿Alguna Profe, duda? disculpe, Cuénteme. una pregunta. ¿Eso en tanques cerrados también aplica para tuberías o las, ¿Cómo es que para tuberías? fórmulas sí, y el comportamiento es distinto? ¿Cómo así que para tuberías? Digámoslo así, yo trabajo con redes de agua potable, entonces Sí. yo tengo un tanque de reserva, ese no lo evalúo tanto, pero sí necesito tener una presión dentro de una tubería y esa se va descargando y cargando. Mi pregunta es que si, pues obviamente dice tanques, pero no sé si también se aplique a tuberías o si hay una fórmula totalmente diferente para ese comportamiento en tuberías. ¿Pero para medir qué? Presión, presión. Presión, no. Aquí estamos hablando para medir nivel, ¿no? Ah, Cuando yo tengo una tubería, yo simplemente instalo aquí en la toma, una valvulita, ¿cierto? Usted lo tiene así con una valvulita, ¿cierto? Y luego lo lleva a un transmisor de presión, que tiene una sí, sola toma y ya. Y aquí está el transmisorcito, ¿cierto? Nada sí, más. señor. Este es un Ah, transmisor ok. de presión, ¿ya? En cambio, este es un transmisor de presión diferencial. Differential pressure, ¿ya? Presión diferencial. Anteriormente la parte neumática le llamaban DP-Cell. No sé, aquí hay veteranos que hayan trabajado con. ¿Quién trabajó con los DP-Cell? No. ¿Quién trabajó? A ver, diga, a ver, los veteranos, a ver, diga, yo trabajé con la parte neumática y trabajé con los DP-Cell. De pronto por ahí en las refinerías petroleras todavía están los DP-Cell, todavía se utilizan porque como es neumático, en zonas de alto riesgo todavía se utiliza, ¿no? Entonces, lo de la pregunta, amigo, acá están midiendo presión nomás, presión manométrica en este caso, ¿no? Entonces, aquí tenés una bomba, que es la que impulsa el fluido, y por acá hay algo. ¿Quién hace que suba o baje la presión? ¿Qué hace que suba o baje la presión? En La esta, bomba. ¿la bomba? ¿Quién más dice Sí, algo? señor. ¿La bomba? ¿Quién está de acuerdo con que la bomba? O sea, ¿la presión depende de qué? ¿La bomba o qué? Vamos a ir a la altura de la columna del fluido. La bomba es la altura del fluido, hasta donde vamos a llevar el fluido, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya usted mencionó una bomba y que esto va a depender de la altura, ¿cierto? Bueno, ¿quién más dice algo? O sea, a mayor altura y mayor presión. Mayor presión. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? La columna de agua. Entonces, la presión depende de qué. Primero, pues, obviamente que haya un fluido en movimiento, ¿cierto? Fluido en movimiento. O sea, que haya flujo. Este tema lo vemos después. Pero estamos hablando de presión. ¿De qué depende? ¿Quién me ejerce esta altura? Me ejerce una contrapresión, o sea, una fuerza o una restricción, ¿cierto? Entonces, esta bomba debe tener la capacidad de vencer esta fuerza para que suba este fluido hasta acá. Entonces, esta es la restricción que ejerce la altura. Entonces, la presión depende de esta restricción. Ahora, si tienes una tubería y le colocas una válvula y tú restringes esta salida de fluido, ¿qué pasa? La presión va a aumentar. ¿Por qué? Porque le pones una restricción, una resistencia en la parte de esta tubería, como en la electricidad. ¿De qué depende la corriente? Ya sea de la fuente de carga y de la resistencia que hay en la tubería. Mire que los fluidos son, o sea, la analogía es lo mismo que en la electricidad.
Necesitamos la fuente de potencia y la resistencia que le da para que haya un fluido son los electrodos, perdón, los electrones. Y aquí lo mismo, el fluido es el agua o cualquier líquido, y entonces la restricción me va a aumentar la presión, o me va a disminuir la presión de acuerdo a cómo aumente o cómo baje. Entonces depende de la restricción que haya en el sistema. ¿Qué ejerce la restricción acá? La altura. Entonces la bomba debe ser capaz de vencer la restricción. Entonces la bomba no es la que determina la presión. La que determina la presión es la restricción en el sistema. Aclaremos aparte para que, como ya hablamos de presión. ¿Listo? Entonces, ahí ya estamos hablando, en este caso estamos hablando de nivel, y hay un elemento que veíamos ayer, que es los elementos de presión diferencial, y aquí vemos un caso de medición para tanque cerrado, ¿no? El tanque abierto pues ya es más sencillo. Ahora, ¿esto para qué se hace así? Pues para que entiendan de dónde viene el LRB y el URB. Ahora con nuestra medidora inteligente no hay problema, porque usted llega y lo instala en el tanque, y lo instala, lo llena ahí, y le va y le da ajuste de cero, y arrancó de cero, y le doy simplemente, voy a medir tanto. No hay problema, pero si usted no lo entiende, si usted no lo entiende, o hay situaciones en que debe darle estas medidas, pues entonces ahí sí queda fregado. Porque si no entendió esta parte, que es lo básico, pues ahí sí queda fregado, como le digo. Pero pues con los transmisores inteligentes no pasa eso, ¿no? Simplemente va y lo instala allá, y yo le doy ajuste de cero, y ya. Ahí arrancó a medir, y le doy ajuste de cero y digo, cero tanto, y LRD tanto, y URB 50, y listo. Ponga la unidad que quiera, pulgadas de agua, milímetros, lo que sea. Y ya arrancó. Pero la explicación técnica es esta, ¿ya? O sea, debo tener el tanque cerrado que está presurizado. Puede tener pierna húmeda o pierna seca. En este caso, pierna seca, y acá puede tener pierna húmeda. Ahora, hay situaciones en donde, como lo ven ahí, De la LRV, como lo ven un tanque aquí, cerrado con bueno, aquí como ven aquí la figura, el transmisor está por debajo del tanque. Aquí está a nivel del tanque, a nivel de la parte inferior del tanque. Acá está por debajo. Entonces aquí hay que eliminar esta columna también. Esta columna de aquí tenemos que eliminarla, hacerle una supresión. ¿Listo? Una supresión. Esto me está haciendo una presión, y esto me está haciendo una presión también aquí. Y yo debo tener en cuenta tanto la densidad de este líquido. Bueno, si es pierna húmeda, pues lo tengo como si fuera aire. Pero si es pero bueno, si es pierna seca, ¿no? Si es pierna húmeda, sí tengo que tener en cuenta la densidad del líquido que llene aquí con glicerina, lo que sea. Entonces, anulo esta presión, hacerle una supresión para que me empiece a medir desde aquí hasta aquí, ¿ya? Esa es la famosa supresión en los tanques, cuando los transmisores están por debajo del tanque. Puede haber el caso que el transmisor esté por acá arriba, ¿ya? Entonces lo mando hacia acá, y lo mando hacia acá. Entonces ya ahí ¿cómo es? El nivel ya no lo puedo medir desde aquí. Ya me va a medir desde esta altura, ¿ya? O de aquí para arriba. Puedo medir desde aquí hasta acá, de aquí, pero de aquí, de la parte central de la toma, hasta arriba, hasta la altura que yo necesite, o que tenga la otra columna de baja. ¿Listo? Y ahí en ese caso sería una elevación. Tengo que darle una elevación a la medición para que arranque desde aquí. ¿Ya? ¿Y qué es la elevación? Lo contrario a esto. Aquí le hicimos una supresión, aquí le hicimos una elevación. Entonces yo elimino esta presión, porque aquí en vez de hacer una presión, obviamente la columna le da una presión aquí a esta parte, ¿no? Y lo mismo con la glicerina, ¿cómo se llama? Entonces la otra columna se va a compensar acá. Entonces hay dos términos que se utilizan ahí, la supresión y la elevación. Es cuando el transmisor está por encima o por debajo. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta? Sí, el amigo que preguntó que no le ha quedado bien claro el tanque abierto, tanque cerrado. ¿Sí, sí me dice entender ahí o no? Sí, sí, sí. Sí, ya de a poco vamos entendiendo. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen ahí al respecto? ¿Qué hay que considerar aquí? Sí, entonces yo cuando ya, adelantemos un poquitico el nivel del video, cuando ya, permite acceso al gases, lo más sí, probable es que esos vapores se condensen
ahora hablamos de una cosa. Cuando, digamos, cuando los tanques cerrados pues tienen líquidos, normalmente si está cerrado se condensa o se vaporiza internamente por las cuestiones de temperatura que manejan en los procesos. Entonces, eso, eso se va para acá, lo que dice aquí, lo que decía el video, ¿no? Entonces, para eso se colocan sellos aquí en las tomas, colocan sellos aquí y acá también. Esto está llenado con glicerina para que no, bueno. Entonces ahí, como le decía, con los transmisores inteligentes no hay problema porque usted lo instala allá y le marca el cero y listo, le ajusta el cero y arranca a medir de ahí. Le da el LRB 0 y el LRB, URB 50 o 144 o 100 y no hay problema. Pero hay que entender esta parte para poder saber de dónde viene eso, ¿no? De qué hace, de qué hace, porque a veces uno va y lo configura y también hasta se complica porque no entiende esto, ¿ya? Bueno, ¿qué pregunta tienen ahí al respecto? ¿Qué otra pregunta? Lo demás ya es una fórmula, ¿no? Mire, ya es una fórmula, ya es, hay que tener en cuenta como yo la densidad, lo que habíamos ahí en las clases pasadas para la densidad, de los líquidos, de los diferentes líquidos, la glicerina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí a veces estoy lleno con glicerina, con alcohol, bueno, dicho, el que te venda este transmisor va, debe decir, bueno, esto está lleno con tal y tiene que tener tal densidad, o sea, uno tiene tal densidad, está el líquido y el que te vende el transmisor te dice la altura del líquido, ¿no? Aquí me dice el amigo Oscar que la altura del fluido, la altura de este fluido. Hay que tener en cuenta, o sea, hasta dónde vamos a medir. Entonces, nosotros podemos ajustar este transmisor para que mida desde aquí hasta aquí, ¿ya? Y este va a ser mi rango, ¿cómo se llama? Mi nivel de control. ¿Dónde hago eso? Con lo que el ejemplo que le decía ayer, en una caldera, ¿no? Pues no necesariamente el domo de una caldera necesitamos medirlo desde 0 hasta 100, no. Tenemos un nivel de control que va de aquí a un porcentaje del diámetro del tanque o del domo, como se llama. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta hasta dónde vamos a medir y la densidad del líquido, la densidad del fluido para hacer la sumatoria. Entonces, esto es simplemente una sumatoria de fuerzas, una presión por aquí y una presión por acá. ¿Cuánto me ejerce esta presión por esta columna por aquí con la determinada densidad y con la determinada densidad para acá? Y simplemente se suma y se resta y ya. Esa es la explicación así a grande rasgo. ¿Qué otra pregunta tienen ahí? Y ¿Las yo tengo una unidades? pregunta. Sí, ¿Qué unidades está manejando ahí? ¿Cuáles son las unidades? pulgadas, Pulgadas, ¿no? En este caso de por eso voluntad le de llamamos agua. una densidad relativa a qué, una densidad específica, una densidad relativa a quién, al agua, ¿cierto? La expresamos en pulgadas de agua. Aquí podemos manejar glicerina y tal, pero la vamos a expresar en pulgadas de agua. ¿Listo? Aquí podemos medir aceite o tanque, o aceite, petróleo, lo que sea, pero tenemos en cuenta la densidad y siempre la vamos a reunir con el agua, acuérdense, el agua, pulgadas de agua. Entonces siempre la referenciamos con esto, porque 144 pulgadas, pues no es mucho, entonces ahí necesitamos un transmisor de bajo rango. Ahora, ¿qué otra pregunta tienen ahí? Y en el caso de la presurización de sistemas de suministro de agua, ¿Cómo? y en el caso de la presurización de sistemas de suministro de agua en edificaciones, ¿sí? Un hidroflow, por ejemplo, que tiene una presión del aire, una presión neumática que ayuda a presurizar el fluido, o sea, el líquido, el agua. Sí, sí, sí. Usted me habla de los hidroflow, los sistemas de suministro de agua, ¿no? Sí, señor, así es, señor. Pero normalmente en el hidroflow usted no va a medir nivel, No, no, ¿cierto? señor, pero digamos que la presión de vapor sí es una presión del aire a una presión mayor a o sea, para presurizar el líquido.
Sí, sí, pero en un hidroflow, ¿usted mide el nivel? No, no, realmente se requiere es presurizar un líquido. Sí, el hidroflow, ¿qué es el hidroflow? Simplemente pues un tanque, ¿cierto? Que el hidroflow es un sistema de precarga, ¿no? Una precarga. Entonces ahí tiene digamos, hay una membrana interna, ¿cierto? Que usted llegue y presuriza esto, entonces esto arranca, digamos, 30 psi, 30 libras, 30 psi, y lo inflo, entonces por acá llega el agua, y esto me ayuda para que la bomba no empiece desde cero, ¿ya? Entonces, yo presurizo esto a 30 psi, y cuando se llegue el agua aquí, va a arrancar el sistema, va a tener una presión ahí constante, inicial, ¿cierto? Que es la presurización de este diafragma y listo, eso es lo que hace para que no arranque de cero. ¿Sí o no? Un sistema de compensación que hacen ahí. Sí, Estamos en señor. lo cierto, estamos en lo cierto. Entonces ahí simplemente voy a medir una presión, no voy a medir nivel. Ahí en el caso no aplica para medir nivel, sino simplemente estoy presurizando el sistema y necesito una medición de presión, lo mismo que una tubería. Entonces coloco un transmisor ahí, perdón, sí, un medidor de presión y ya, con eso mido la presión y no más. No me interesa si hay una interfaz ahí de dos elementos, primero porque no se comunica, porque hay un diafragma que está presurizado y que es lo que hace, mantiene una presión constante en el tanque y ahí arranca la bomba, el suministro de agua hacia una unidad, lo que sea. ¿Listo? En cambio acá estamos midiendo el nivel, tengan en cuenta que estamos midiendo el nivel, ¿ya? Entonces, pero mire que hemos manejado dos cosas, ¿no? Para medir nivel estamos usando la presión. Ahora, ¿cómo veo o qué condiciones, cómo se llama? Condiciones, no, el proveedor me debe preguntar dos cosas. La presión de trabajo, en este caso, la presión de trabajo del equipo, ¿cierto? Presión de trabajo o presión de proceso, como lo llamen, y lo que voy a medir aquí en este caso, que es el rango de medición de esta altura, 124. Aquí vimos que teníamos 50 psi, ¿cierto? 50 psi. El tanque que va a tener una presión de 50 psi. Esta es la presión de proceso, la presión de trabajo. O sea que este transmisor me debe aguantar esta presión, ¿ya? Los materiales que estén construidos me deben aguantar esta presión de trabajo del proceso. Pero deben ser tan flexibles que me midan a una presión tan bajita que es 144 pulgadas. ¿Quién me hace la conversión ahí de PSI a pulgadas de agua? Yo tengo 50 PSI, ¿cuántas pulgadas de agua serían? ¿Tienen a la mano ahí las tablas? No, ¿quién tiene a la mano ahí a la mano las tablas de conversión? ¿Quién me hace cuántas pulgadas de agua serían 50 PSI? Esto que tengo aquí, en pulgadas de agua. Entonces, para convertir PSI a pulgadas de agua, multipliquen 50 por 0.036 y me da pulgadas de agua. ¿Sí? ¿Cuánto le dio? Era 43. Ah, mire, entonces está como parecido, ¿no? ¿Sí la hizo? Ahora vamos a la calculadora aquí. A ver. Vemos aquí, decimos que tenemos 50 PSI por 0.036 y me da, no, vea, no, aquí está bien la conversión, así indico cuánto le dije aquí, 50 por 0.036, 1.8, no, está mal, voy dividido, me olvidó hacer la conversión, dividido 0.036, 1388 pulgadas de agua, dividido, 1388 pulgadas de agua, ¿ya? Y en ese caso, la calculadora. Tengo aquí 50 PSI y simplemente necesito medir
144 pulgadas. Entonces estoy viendo 1388. Sería como el 10% de la presión de trabajo, ¿verdad? 10, 12%. ¿Sí o no? Entonces, si quieren vayan allá a las tablas de conversión y lo hacen. Entonces, tenemos aquí la presión de trabajo que es 50 PSI y tenemos 144 pulgadas de agua para medir el nivel. La altura de ese tanque, ¿no? Por punto 0.36 Bueno, serían bueno, espera, espera, 5 espera. PSI. O sea, las 144 pulgadas serían 5 PSI nomás. 5 PSI. Ya. Venga, les comparto ahí la... ¿Qué me preguntaba el amigo? ¿Qué me dijo ¿Qué preguntabas ahorita? ¿Qué me preguntabas, amigazo? No lo he escuchado bien, ahí tiene malo tiene malo el sonido. Bueno, la conversión es pulgadas de agua por punto, la hizo mal, pulgadas de agua por punto 0.36 me da PSI, ¿ya? Bueno, recuerden, ahí les dejé las tablas de conversión para que las manejen también ahí y tengan esa parte. Entonces, hay dos condiciones ahí, presión de trabajo y presión de medición, o sea, la presión que voy a medir, el rango de medición que voy a tener. En este caso serían 144 pulgadas y por lo tanto ahí me sirve un transmisor de qué rango, los comercialmente vienen de 0 a qué, de 0 a 200 pulgadas para medir, bueno, el rango de ajuste, el spam máximo de 0 a 200 pulgadas, puede venir a 250, a 500, ¿ya? Entonces, por lo general, aplique la regla del 70%. Si yo tengo una medición de 144 pulgadas, que sería el 70% de mi rango de medición, mi spam, ¿ya? Para que me quede un 30% de margen, si voy a variar el tanque. Para que la medición sea lo más precisa posible, lo más confiable posible, pues, en cuestión de precisión. Si yo tengo 144 pulgadas y voy a pedir un transmisor de 5000 pulgadas, pues los transmisores de ahora te lo hacen, ¿cierto? Pero va a tener un spam muy alto y voy a tener un spam de aquí hasta por acá de 5000 y simplemente yo voy a medir este pedacito, ¿verdad? ¿Ya? Este pedacito de aquí a aquí. Entonces mire que aquí la definición de la medida sería muy escasa, muy corta, ¿cierto? Mientras que yo tengo digamos aquí tengo 5000 y para este caso voy a medir 144. Miren, por aquí más o menos guardando la... Entonces, guardando la proporción, eh, aquí tengo 144 nomás, vean. ¿Ya? Este sería el 0 a 5000, digo 5000. Pero simplemente voy a trabajarlo en este rango. Entonces ya este rango de aquí, que estoy viendo el transmisor es muy alto y esta medición pues me queda en cuestión de definición de la medida, me queda muy bajita. ¿Ya? En cambio, yo tengo un transmisor de 0 a 250, pues ya la proporción ya cambia. Ya cambia ahí. Pero ya no tengo el de 0 a 5000, sino que pulgadas de agua, ¿no? Estamos hablando de pulgadas de agua. Sino que ya tengo uno de 0 a 250 o 200 puede ser. Aquí le digo que tenga un span de 200, de 0 a 200 pulgadas de agua. Y ya en este caso 144, aquí serían 100 por aquí. Ya 144 me da por aquí. Entonces el span sería, este sería el LRD
y este sería el URB, ¿ya? Y ya la medida pues va a ser más amplia en el rango de trabajo y por lo tanto va a tener mejor definición, ¿ya? Si me hago entender ese concepto ahí, si le queda claro por ese lado. Yo voy a pedir un transmisor de 200, hasta de 250 me aguanta, porque ya va a estar por aquí el rango. Entonces, esas son consideraciones que debe tener en cuenta para cuando vayas a pedir un transmisor de nivel, en este caso de presión diferencial, y cualquier medidor, aplique la regla del 70%, en cualquier medición, ¿ya? Que tenga un margen ahí, un colchoncito para que no esté ni muy alto ni muy bajito. ¿Listo? Pero bueno, ahí aquí no entré como administrador de aquí. Le voy a colocar como administrador. Fue la voz, profe. ¿Cómo? Ah, no, ya escucha. Sí, ya. Primero digo mientras inicia el PC que se me apagó acá. Que no puedo tener. Coloqué como administrador acá. Un momentico, ya empezamos. Ya está arrancando el equipo. Me va a tocar editar este video. Bueno. Continuando con los medidores. Veamos en la filmina pasada, pues la clase pasada, ya vimos el concepto de nivel, las conversiones, ¿no? Para el nivel, pero también
En presión vimos, no sé, ahí les compartí también unas tablas. Si asistió, ahorita, ahorita que termine la clase, ya le pagamos el enlace, ¿listo? Vea, recuerden, ahí los que, vamos a ver el chat, vamos a ver el chat. Escriban en el chat. Si necesitan irse ahí, ya les va a pasar el Oscar Naranjo. Escriban todos ahí, presente, a ver, todos, presente, para ver quién, si no, escriban todos ahí en el chat, presente. Si están con el nombre de iPhone o lo que sea, ahí me queda en el chat registrado. Entonces, si no le llegó el link de la clase, pues, ahí lo pueden, yo constato de que aquí está, me escribe por el WhatsApp y ahí constato en el chat que usted estuvo presente, ¿listo? Pero pues ya le voy a compartir ahí le voy a compartir disculpen ahí. Bueno, ya habíamos visto algunas instalaciones, algunos elementos. Vamos a seguir aquí hablando de los diferentes elementos para medir nivel. Aquí decimos que elementos basados en la atenuación de radiación, y los elementos de radiación radiactivos, ¿no? No es radio, es que aquí en esta gemina lo tengo como radiactivo. Esta O no hay, ¿no? Esta O no va ahí. Es radiactivos. ¿Ya? Ten en cuenta, no, esta O no hay, esta O que está aquí no va. Es radiactivo. Constan de una fuente radiactiva que se instala en un costado del depósito, al otro lado se coloca un medidor de radiación puntual para medidas todo nada o lineal para medidas continuas. Entonces, sirve para las dos cosas, vean. Para una medida puntual o para una medida continua. Entonces, aquí tenemos la fuente de radiación y aquí tenemos el receptor y me da pues un campo de lectura en un tanque, ¿no? Dice, la transmitancia es inversamente proporcional a la masa del líquido o sólido. La radiación captada por el receptor es inversamente proporcional al nivel, ¿ya? Ya que el material absorbe parte de la energía emitida. Entonces, es como si tuvieras unas flotas que suben, indican a la parte de abajo. Ahí, así mismo es la relación aquí de esta señal. Son muy poco usados, ¿no? Pero pues sí, alguna vez trabajé con un elemento de estos. Y para trabajar con esto, pues obviamente hay que tener las precauciones del caso para trabajar con elementos radiactivos, usar el traje y toda cuestión, todas las medidas de seguridad que se exigen para esta parte, ¿no? Los elementos basados atenuación de radiación, estos dispositivos se usan para la medición de nivel de líquido, de interfaz de líquido-líquido o de sólido, sirve para mediciones continuas o de punto como el switcheo para alarma y ya sirve para los dos casos, ¿no? Y en las fuentes de rayos gamma habitualmente empleados con cesio 136 y cobalto 60, la presión es la medida de 0.5 a 2% dentro del spam del equipo, ¿no? La presión de la medida. No sé si alguien lo haya trabajado por ahí. Los elementos capacitivos. Aquí lo vemos. ¿Qué hace? Pues simplemente él tiene una sonda que se introduce en el tanque y complementándose con el material del tanque, es lo que hace, se crea una capacitancia y el líquido lo que hace es interferir esa capacitancia y va midiendo, entonces va variando la capacitancia del elemento y va dando una señal, se traduce acá como una señal eléctrica y se envía la señal de nivel. Eso es lo que hace ahí. Entonces se utiliza el efecto del capacitor, de la capacitancia para medir el nivel.
Es utilizado solo para líquidos, ¿no? Solo para líquidos nada más. Que tenemos estos elementos capacitivos. Aquí está la explicación. Dice, la capacidad del conjunto depende de factores geométricos y de la constante dieléctrica del material que se encuentra entre las placas. El nivel de líquido o sólido influye en forma directa en la capacidad, por tanto, midiendo capacidad se puede inferir nivel. Un tipo de medición para medir nivel, ¿no? Elementos, aquí se sigue hablando de los elementos capacitivos. La explicación, pues, ahí matemática del condensador, qué es lo que es el condensador. Sí, son las para detección de nivel, como switch, y material dieléctrico como con permitividad relativa, el material dieléctrico, ¿no? El dieléctrico, pues, es el líquido, es el dieléctrico que va variando, que hace variar la capacitancia de este sistema, ¿no? Los elementos de presión hidrostática, pues ya vimos aquí esta es la fórmula que se utiliza aquí en tanque abierto, miren, el tanque abierto. Y tenemos dos cámaras, ¿no? La de alta y la de baja presión. La cámara, en este caso, si estamos midiendo en tanque abierto, pues acá la cámara de baja la dejamos eh, a la atmósfera. Y ya el caso que vimos de medición de presión diferencial con tanque cerrado para medir nivel, se coloca la toma en la parte superior. Entonces, por eso uno se confunde cuando uno ve la toma en la parte superior, cree que es la toma de alta, no, esa es la toma alta, pero no la toma de alta. Es un manejo de palabras, es la toma alta, o sea, está en su parte superior, pero no es la toma de alta, ¿no? Entonces, aquí, como vemos ahí en el video, debemos tener en cuenta la densidad de los líquidos que vamos a trabajar, tanto para medir como ¿cómo se llama? En la toma de baja, si es tanque cerrado. Ahorita lo miramos acá. Este es el tanque cerrado que vimos ahora. Con el transmisión de presión general, también podemos medir interfaces. Pues obviamente hay que tener, pues, un cálculo matemático también para hacer eso, pero se puede medir, ¿no? Puede medir con la presión diferencial. O sea, cada medidor de nivel, perdón, cada medidor de nivel tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay que ver, hay que compararlo entre el uno y el otro. El proceso me define qué elemento o qué medidor voy a utilizar para medir nivel. Si tengo líquidos pesados, si tengo líquidos livianos, si tengo líquidos sucios, si tengo líquidos a temperaturas relativamente altas. Todo eso tengo que considerarlo cuando voy a medir, cuando voy a pedir mi transmisor o mi elemento de medición de nivel. ¿Listo? Sobre todo si voy a medir con presión diferencial. Recuerden que la temperatura me hace variar la densidad de los líquidos. Entonces ahí hay que considerar esa parte, ¿no? Porque ahí me va a variar la densidad relativa de cada líquido. ¿Listo? Bueno, estas fueron las fórmulas que vimos en el video. Es simplemente, pues, lo que decía, una sumatoria de fuerzas aquí, de presión, ¿ya? Tanto en una columna como en la otra. Entonces tengan en cuenta, la cámara de alta está en la parte inferior y la cámara de baja en la parte superior, para que no me confundan por ese lado. Y aquí tenemos los transmisores de presión diferencial, pues ya con sellos que esto nos permite. Miren, aquí hay un capilar y un sello que me permite, pues, que el líquido del tanque no entre directamente a la cámara, sino que va a estar ahí a ras del tanque. Y
Estos sellos van a estar aquí. Aquí están los sellos. ¿Ve? Eso que ven aquí en la parte de la brida que ven ahí. Este es un sello. Este es un sello. Entonces, también con el tiempo hay que estar pendiente de que estos elementos, no, como estos son metales, por ejemplo, este es inoxidable, hay teflón, hay diferentes clases de material para estos sellos. Si se someten a alta temperatura y a presiones de trabajo bastante altas, digamos, cuando los tanques son cuando son presurizados, comienzan a distorsionar o a dañarse estos elementos y distorsionan la señal de nivel, la señal de medición, ¿no? Bueno, aquí tenemos una elevación del cero y acá tenemos una supresión. El caso que les decía ahora, el caso que les decía cuando el medidor está por debajo del tanque, hay que darle una elevación y cuando el medidor está por encima hay que darle una supresión. ¿Listo? Elementos de burbujeo, pues ya se utiliza el aire también, de que siempre, digamos aquí cuando vamos a utilizar el aire, necesitamos la parte de la presión para medir. Entonces, ¿qué es el burbujeo? Yo calculo aquí la altura máxima de, de mi recipiente donde voy a medir y le coloco una presión levemente un poco más de lo correspondiente a la presión hidrostática para que haya un burbujeo, por llama burbujeo. La presión requerida para reducir el flujo continua de burbujas en una medida de la columna de líquido. Esto se utilizaba mucho antes, ahora ya casi no, porque pues con los medidores que hay no, pero era un sistema que se utilizaba mucho anteriormente, ¿no? Ah, bueno, se utiliza, dice aquí que se recomienda en aplicaciones con líquidos corrosivos o con materiales en suspensión. Mire, aquí utiliza un transmisor de presión diferencial, mírenlo aquí, y acá se le coloca esta tubería y con un rotámetro, esto es un rotámetro. Si saben qué es un rotámetro, a ver, digan en el chat qué es un rotámetro, digan sí o no, si saben o no. No, no tengo idea. No tiene idea. ¿Quién más? En el chat, Negativo, dice. ¿cómo? Sí, es No, un señor. dispositivo para medir caudal. Para medir caudal. Cuando damos flujo, vemos aparte que es un rotámetro. Los demás saben qué es el rotámetro, ¿lo han visto? ¿Sí saben? No, 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 no. Y eso, hombre. ¿Quién conoce los rotámetros? Pues ahí dijeron que sí, unos dijeron que sí, otros que no. Entonces, sí, por acá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, rotámetro, si lo conocen, si lo han visto, si lo han escuchado, si lo han leído. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? No, sí, no, no. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? El chat, yo el chat. Bueno. Entonces, mira, aquí hay una regulación de presión de aire, una valvulita de aguja para regular con el rotámetro y se mete la tubería de burbujeo al tanque y se mide esa presión con un transmisor de presión diferencial, porque digamos, para mediciones de nivel bajita, ¿no? Sirve este medio. Y cuando dije que recomendaban aplicaciones con líquidos corrosivos o con materiales en suspensión, el fluido no penetra en el medidor ni en la tubería de conexión. También se usa cuando el transmisor de presión diferencial debe ser colocado encima del depósito. Ah, bien, también, para no hacer la elevación, sino que para no hacer la supresión, sino que hace una medición de burbujeo y se mide la presión que hay en esta línea. Entonces, lo que les decía, la presión, ¿quién la determina? La restricción, ¿quién la hace? Esta columna que tenemos hidrostática. Si hay bajo nivel, hay menos restricción, por lo tanto hay menos presión. Si hay más nivel, hay más restricción, por lo tanto hay más presión. ¿De acuerdo? El amigo Oscar dice que dispositivo para medir caudal de fluidos líquidos, creo, sí. Fluidos, más que todo, puede ser líquidos o gas o aire, ¿ya? En este caso, aquí usamos gas, ¿vea? O puede ser aire también. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. Elementos basados en empuje.
como la flota, aquí, un flotador que tenemos aquí, y pues simplemente se combina la parte mecánica, la flota, un tanque comunicante, al recipiente ya vamos a medir, y medimos y hacemos el movimiento de una flota, pues aquí, y con esto ya acá se pone un switch o lo que sea para dar la indicación de nivel en ese caso, ¿no? Para medir esta parte de la elementos basados en empuje. Dice, en cuanto a la precisión es del orden de más o menos 0,5%, 1%, el intervalo de medida puede variar de 0 a 300, de 0 a 2000 milímetros, columna de agua, el instrumento puede utilizarse en estanques abiertos y cerrados, a presión o a vacío, tiene una buena sensibilidad, pero presenta el inconveniente del riesgo de depósitos de sólidos o de crecimiento de cristales en el flotador, que afectan la precisión de la medida, exacto solo para medidas de nivel pequeños, de 2000 milímetros máximo estándar. Entonces, eh, hay procesos en donde usted debe examinar bien. Listo, no hay inconveniente. Ahí la clase queda grabada y la subo al canal y ahí les comparto para que terminen de verla. Eh, con ese dispositivo pues me dice también nivel de una interfaz líquida. Acá vemos pues cómo es, mire, la estructura pues de la flota. Interruptores basados en principios mecánicos y térmicos. La paleta rotatoria. Para cuando tenemos sólido, ¿no? Pues tenemos una paleta con un motorcito que la hace girar y sirve para mediciones de nivel puntuales, ¿no? En este caso bajo y alto de nivel. Tenemos los vibratorios también para medir sólidos o también agua, porque lo que hace aquí es pues una variación de la señal cuando esta vibración, cuando el líquido o el sólido llega y hace contacto con estos dos elementos que están vibrando, entonces la frecuencia disminuye o aumenta y nos da una señal puntual de nivel. Dispersión térmica. Dependiendo del fluido entre los electrodos, la temperatura cambia y cambia también la resistencia eléctrica. Entonces, esto aquí ya se hace como una especie de puente de Whiston y se da una señal, se traduce a una señal eléctrica para medir nivel. El detector de diafragma pues ya es un diafragma que se coloca ahí en el proceso y obviamente cuando llega también la señal cuando llega el líquido aquí simplemente hace una, un accionamiento de un switch eléctrico. La medición por métodos gravimétricos. Una forma indirecta de medir niveles es midiendo el peso del contenido del recipiente líquido o sólido, el peso del contenido del recipiente, ¿no? Entonces, las básculas de jugo, no sé si alguien ha trabajado en ingenio, las básculas de jugo se utilizan mucho para medir no solamente el peso, también el nivel. Y pues, procesos para medición también ¿cómo se llama? De sólidos, también se puede utilizar esta parte, ¿no? Para medir el nivel de sólido, el nivel de sólido, el nivel de líquidos. Digamos, cuando vayamos a empacar leche o algún líquido por ahí que vendan en las sachet, la mayoría de los equipos sachet utilizan este sistema para el empaque, ¿no? El empaque por peso. El dispositivo para medir el peso es normalmente una celda de carga. El elemento sensible puede ser una banda extensiométrica Strain Gauge. Aquí pues decimos que tenemos una celda
Esta celda nos da una señal, una señal que varía la resistencia, sí, la resistencia, y le enviamos también un puente de Wisdom y comparamos esa desviación de la impedancia y nos da una señal eléctrica para medir nivel. Acá vemos diferentes instalaciones, lo alcanzan a ver ahí. Este es un tanque que está soportado en varias celdas a su alrededor, ¿no? Mínimo 4. Y esto va a una caja sumatoria, ¿no? A una caja sumatoria y se lleva aquí. Está midiendo peso, pero se puede convertir a nivel. Acá se alcanza a ver la instalación. Y el tanque está soportado en la celda, ¿no? Tengan en cuenta esa parte. Acá vemos una miscelánea de medidores. Vemos aquí el nivel de vidrio, los RF, lo de vibración, la parte de dispersión térmica, las boyas, los switches magnéticos, lo que me llama el elemento ultrasónico, el radar, el transmisor de radiofrecuencia, el magnetostrip, tape, o sea, la parte magnética también aquí, cuando tengo una parte, una flotica que va subiendo en una sonda, una magnética, lo que hemos visto ahí pues en diferentes, esta es una tablita de características de los medidores, ¿no? Cuando lo tengan ahí lo leen bien para que haga una comparación de los diferentes tipos de medición y habla de la parte de si para fluidos, si son viscosos, si son los tipos de materiales, eh, hace una comparación pues de las ventajas y las desventajas de cada elemento para la medición de nivel en distintos procesos. Mira, incidencia al ajustar un instrumento. Entonces, por ejemplo, este era el caso de una caldera en donde normalmente las calderas se colocan, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabrita. Bueno, se colocan dos medidores para que si falla el uno, pues siga el otro. Pero pues si no se configuran bien, mm, no vamos a tener una buena medición. Aquí vemos un transmisor con un rango y aquí vemos otro transmisor con otro rango. Este transmisor tenía unos electrodos de soporte también aquí. Estaban mal diseñados en la altura. Acá había otros electrodos también, que la altura no era lo mismo que esto. Entonces había una distorsión de señales tanto para la parte de medición con electrodos como con los transmisores de nivel. Y esa medición era bastante errónea. Aquí vemos los parámetros, le alcanzan a ver los parámetros de configuración de un transmisor al otro. Entonces, redundancia. Cuando tenemos mediciones redundantes, ¿qué es redundancia? La redundancia es la cosa, ¿no? Entonces, normalmente, pues, deben ser ajustadas a la misma, no, mismo rango, ¿no? Aquí vemos un rango diferente en los dos transmisores, que es lo que vemos acá cuando se hizo el plano. Lo mismo pasaba con los electrodos de nivel, ¿sí? Se hizo una proyección, se hizo, se tomó niveles, se pasó, se midió con la parte de diseño, la parte de dibujantes, y se sacó el plano del que tenía el problema. Entonces, normalmente cuando hacemos las mediciones, hay la premisa, ¿no? Lo que no se mide no se controla. Si usted lo mide y así lo mide, si lo mide mal, pues tampoco se va a controlar. Entonces, ahí qué pasa, un descontrol total de esa caldera. Mire, mire la gráfica. El rojo y el azul es la señal de nivel. Y esto en una caldera hace que se distorsione todo, tanto la temperatura de gases como la temperatura del horno, como la temperatura de vapor, ¿verdad? La flujo de vapor, la presión, todo se distorsiona por una señal primordial, la medición de nivel en una caldera, ¿ya? Esta era la señal antes de los ajustes de los transformadores, o sea, cuando estaban con esta señal. Cuando ya se usa la corrección, este es el HMI de la caldera,
Aquí tenemos la señal de nivel. eh, está, yo le digo la señal de nivel aquí. Acá arriba está nivel 1, nivel 2. En uno marcada 45, es lo 41, porque eso está. Y aquí, ¿dónde están estos dos piloticos que ven aquí? No, perdón, tipo, estos de acá, esos cuadritos que ven acá, son las señales de los electrodos. Algunas veces coincidían, otras no, por la distorsión que había en la medida, ¿no? En la ubicación. Después se unificó criterio, se dejaron los transmisores con el mismo rango, se acomodaron los sensores de los electrodos, perdón, a la misma altura, y mire cómo mejoró la medición y la operación de la caldera, ¿ya? Bueno, comparen esta parte, que era la gráfica, las tendencias cuando los sistemas no coincidían el uno con el otro, no eran redundantes. En este caso no eran redundantes, pues, porque no tenían la misma proporción en la medición. Y aquí se unificó toda esa parte, tanto electrodos como los transmisores, e inmediatamente cambió este sistema. Entonces, normalmente, cuando vayas a atacar un proceso, lo primero que debe llegar ahí, o un control, perdón, un control, lo primero que tiene que usted verificar y garantizar la medida de cualquier variable, ya sea llámese presión, llámese nivel, llámese flujo, llámese temperatura. Usted debe conocer el efecto de los procesos. Después lo miramos con una cuestión de los flujos para que lo tengan en cuenta. Debe tener condición, como he dicho, usted la parte del ingeniero de procesos, del ingeniero instrumentista, debe conocer tanto de procesos como cualquier operador, ¿ya? Porque si no aplica la parte de proceso, va a encontrar inconvenientes cuando vaya a hacer mediciones, cuando vaya a hacer control, etcétera, etcétera. Entonces usted debe dominar la parte de campo para hacer esa parte, ¿no? Cuando vaya a hacer control de procesos. Bueno, amigas, hasta aquí llegamos aquí. Si lo quieren certificar, este es la institución que certifica estos cursos, la Tecnológica Autónoma del Pacífico, ¿no? Entonces, mire que aquí les presento un ejemplo de medición de nivel en una caldera, las correcciones que se hizo y todas esa parte. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tiene No, alguna señor. pregunta? Cuénteme. No, 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 señor. Ah, ok. Los demás, Muy bien, Inge. Gracias. bueno. Entonces demos por terminada la clase de hoy. Doctor, ingeniero, voy a hacer una Cuénteme. pregunta. ¿Cuáles serían los mejores medidores que los que estuvimos viendo recién, los mejores dispositivos para medir nivel? ¿Cuáles serían los mejores, los más precisos? ¿Para qué? ¿Para medir nivel en qué? Nivel. ¿Pero en qué? Depende, Depende, bueno, depende del proceso, depende ¿ya? del proceso incluido, ¿no? Eh, Depende del fluido que vas a medir. Está. Porque todo, o sea, todos tienen sus ventajas y sus desventajas de acuerdo al proceso donde lo vas a aplicar, ¿ya? Ah, Ahora con los elementos electrónicos e inteligentes, pues ya las predicciones han mejorado, hay mejores tecnologías para hacer esas mediciones, pero sin embargo con todo eso, el proceso es el que determina qué elemento vas a usar y cuál ya verificas con el proveedor qué te entregan ahí, la precisión, la estabilidad, la estéresis del elemento, eh, todas esas cuestiones que cualquier instrumento lleva inherente en su medida, ¿no? En su trabajo. Entonces, todo depende del proceso. O sea, si usted va a medir agua, la, la- cualquier, la mayoría de elementos te sirve. Si usted va a medir petróleo, son muy pocos los que te miden petróleo, medir nivel, ¿no? Que ten en cuenta que el petróleo produce gases, que tiene líquidos corrosivos, que tiene azufre, que tiene no sé qué más, hay minerales, y eso te daña los medidores.
Si vas a usar un elemento de, ¿cómo se llama? Un ultrasónico para medir nivel en tanques de petróleo, pues hay que tener en cuenta si produce gases, si produce espuma, si produce, bueno, todas las cuestiones ahí. Entonces, debe leer ahí las características de cada elemento, las características de tu proceso, para que así mismo escojas el medidor más confiable, ¿no? A veces hay que, digamos, ¿cómo se llama? Sacrificar la, la precisión de un equipo siempre y cuando te vaya a medir mejor en un proceso. Digamos que un equipo te mide, que tiene una precisión de 0.05% o 0.1% y que no lo puedo utilizar, pues tengo el equipo que me mide mejor acá con una precisión del 1.5%, pues meto ese más bien, porque me va a garantizar una medida más estable que el otro, porque de pronto el fluido en el otro se me va a apelmazar ahí en los diafragmas, me va a interferir tal cosa, mayor mantenimiento. Hay que tener muchas consideraciones para la elección de los equipos, ¿no? ¿Quién más pregunta por acá? Profe, ¿cuál considera su merced que es la mejor marca o de las marcas más recomendables en medición de nivel? La más recomendable es, me mencioné ayer, para qué proceso. En ¿Para qué? ámbitos generales, en ámbitos generales. Bueno, las buenas marcas, Dortmund, buena marca, ¿ya? Eh, Dortmund está ahora también una marca Vega, también ha sacado unas tecnologías buenas. Entonces, hay diferentes, o sea, hay diferentes marcas, está la Rollman, está la Siemens, en algunos procesos para medir presión muy inestable, algunas series de transmisores. Eh, la que anteriormente era Fosboro, que ahora se llama Schneider, también es buena marca, el Schneider, porque era Fosboro antes. Hay diferentes marcas en el mercado, diferentes marcas en el mercado. Y como te digo, ahí, eh, por muy buena marca que tenga, si usted no escogió bien el equipo y lo instaló en un proceso que no tuvo las consideraciones del caso para escoger bien el equipo, entonces ahí te va a molestar y todo el mundo va a decir, no, que la marca es mala. No, la marca no es mala, la marca la decidió usted porque escogió mal el equipo y está diciendo que la marca es mala. No. Se presentó por ahí un caso de unos medidores Chrome de flujo, no hemos hablado de Chrome de flujo, y en el caso nuestro los pudimos trabajar y en el otro ingeniero no los pudieron trabajar. Dijeron que era mala marca y los desecharon y a nosotros nos sirvieron. Entonces, así, todo depende de el cuidado que tengas en la instalación, la, eh, todos los criterios de selección en cuanto a proceso, que tiene que ver con densidad, temperatura del fluido, presión, si hay elementos corrosivos, si hay elementos sólidos presentes en el líquido, si lo va a medir, todas las consideraciones que tener en cuenta, ¿no? Entonces, la marca, no solamente la marca, simplemente cómo vas a instalar el equipo, cómo vas a hacerle mantenimiento, etcétera, etcétera. Todo eso determina de si sirve o no sirve la marca, ¿ya? De todas Ingeniero, maneras, de todas maneras, cuando alguien pone un instrumento al mercado, debe estar con unas normas y debe estar con unas certificaciones, ¿ya? Después de que esté certificado, te garantizan la medición, ¿ya? Pero si tú Claro, compras sí, si tú profe, compras un elemento chino por allá no certificado, pues ahí sí ya no te garantizan nada, ¿no? Cuéntame. cada dispositivo de medición ya viene diseñado para tal proceso, ¿no? Para tal, Sí, sí, viene, para viene, petróleo, viene, agua, para líquidos el, corrosivos. claro. Ya viene Entonces ya diseñado para eso. hay diferentes materiales para eso, entonces ya cada marca se ha cuidado, o sea, eso hay mucha experiencia en esa parte, hay mucho recorrido ya y cada marca determina, bueno, este proceso pasa esto, entonces le anexaron un teflón, le anexaron un polímero ahí para sellarle, todo eso, entonces ahí ya a cada rato están haciendo innovaciones
y te van presentando otro material ahí, otro dispositivo con más predicción, etcétera, mayor durabilidad, mayor tiempo de vida. Todo eso lo determina y te lo van colocando los proveedores. ¿Listo? Inge, una pregunta, y cuanto a, digamos, un tipo de medidor para el nivel de sólidos en un silo. Para medir sólido en un silo, hay un medidor de radar que te hace lo que te decía ayer, un emparamiento, una integración, y te va dando todo el sistema, te hace una medición ahí completa y te va diciendo, bueno, este te calcula más o menos el 30-40% y es bastante preciso, la marca Vega, ¿no? La marca Vega tiene unos medidores buenos para eso, ¿no? Y la conocen, medidores tipo radar para silos. Y te hace un mapeo, lo que te decía ya, te hace un mapeo de todo ese silo y te promedia eso y te integra todas esa parte y te da un promedio de cuánto nivel o te ubica en el tanque inclusive, midiendo el nivel. Tipo radar, ¿no? La marca Vega ha sacado buenos equipos para eso. Listo, gracias. Sí. ¿Qué otra pregunta tienen ahí? Entonces, esto lo comparto ahí a los que llenaron el registro. Si no puedo llenar el registro, me envía mensaje por WhatsApp, ¿listo? No sé si tiene alguna otra pregunta. Bueno, los que ven este video por YouTube, suscríbanse al canal, dejen su comentario, ahí les dejo el link para que lleguen al curso. eh, y hasta la siguiente clase. Bye bye. Muchas gracias por la asistencia. Gracias. Sí, señora, buenas noches. Ok, hasta la próxima. Estaré enviando ahí el link de ingreso. Hasta mañana, Inge, gracias.